amor al dinero, el amor a las riquezas, por una herencia que hay en común, porque a lo mejor esa herencia no tiene un testamento que deje claro qué va a suceder, o a veces la gente no queda satisfecha con el testamento. Yo me puse a investigar información y me encontré con muchas páginas que decía, mi padre no me dejó en su testamento, ¿qué debo hacer para tener parte de la herencia? O páginas de abogados especializados en herencias, para que la gente pueda hacer sus testamentos. O sea, es algo que a la gente le preocupa, los bienes. Y es muy común que hayan mediadores. A veces hay personas, abogados, que uno deja contratados para que puedan leer la herencia, el testamento, o puedan dividir las cosas, puedan ser una tercera parte imparcial en la situación. Y yo pienso que probablemente no había mejor juez que Jesús, ¿verdad? Si Jesús hubiera deseado ver la situación que estaba sucediendo ahí con los bienes, Jesús habría podido llegar a una respuesta correcta. Uno cuando las personas contratan estos mediadores, uno busca imparcialidad. ¿Y quién más que Jesús, quien es justo? Es justo con J mayúscula. Él es el justo. No hay nadie justo en esta tierra, pero Jesús fue justo y es justo. Yo personalmente he visto cómo personas se preocupan o aparecen por el dinero. Cuando a lo mejor hay personas que tienen algo a su nombre y que están viejitos y que enferman. Y es muy común eso. Entonces, si nosotros vemos, la respuesta de Jesús es muy interesante. Dice en el 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo estoy seguro de que si Jesús hubiera deseado ver esa situación, él hubiera tomado la decisión correcta y la decisión más justa. Pero Jesús fue más allá de eso. Jesús se preocupó de la persona que le estaba hablando y se dio cuenta que el problema aquí no era que las cosas estuvieran mal repartidas. El problema aquí era en el corazón de la persona. En el 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en las cosas que poseemos, en qué es lo que las personas piensan de nosotros, y pensamos mucho en la superficialidad de las cosas, en lo materialista y en lo que aparentamos. Pero Jesús fue más allá de eso y le advirtió a esta persona y le enseña también a los que estaban con él con una parábola. Sigamos leyendo en el versículo 16. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Jesús les explica con una parábola lo dañino que es el amor al dinero. Podemos analizar algunas cosas, y la verdad es de que si uno analiza el estilo de vida de este rico de la parábola, es el estilo de vida que muchos de nosotros aspiramos. Por ejemplo, menciona primero de que tiene muchos bienes. Muchos de nosotros pensamos, ojalá yo pudiera ser como él, ¿no? Tener muchos bienes, tener demasiado, tanto que no tengo dónde guardarlo. A lo mejor tener tantos autos que no entran en mi estacionamiento y tener que comprarme una casa que tenga un estacionamiento más grande. Y él tenía ese problema. Y su solución fue hacer, con su dinero, graneros aún más grandes para poder llenarlos. Y dice cuál es el objetivo. Y esto es lo que me llama la atención. En el 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Entonces, muchas veces nosotros decimos esto pensando que es algo bueno. Decimos algo como, pero yo voy a juntar para que nunca me falte. Y voy a juntar y juntar para que nunca y yo pueda vivir tranquilo. Y eso es algo que escuchamos mucho. Y él dijo eso. Ahora, este mensaje no se trata acerca de la sabiduría con las finanzas, aunque sí está muy relacionado y es muy importante ser precavido. Sin embargo, el problema con el hombre rico es de que él decía su propia alma y él apreciaba sus cosas. Él dice, alma,
muchos bienes tienes. O sea, a él tenía un amor hacia las riquezas. Y Jesús ocupó a este hombre rico para mostrar el peligro del amor hacia las riquezas. Hay un versículo que habla acerca de esto, si me pueden acompañar a 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo 10, si pudiéramos leer el versículo 10. Primera de Timoteo 6, el versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra enseñanza que podemos notar en esta parábola es de que la vida del hombre rico es desgastante. Es decir, él tenía tantas riquezas que eso le presentó un problema. O sea, no tengo dónde guardarla. Entonces él ahora tenía otro problema. Tenía que construir establos más grandes para poder guardarlas. Seguía presentándole problemas. Y ese dinero, quizás al inicio podría parecer, como él decía, oh, yo tengo suficiente para toda la vida. Pero le empezó a presentar problemas. El problema de vivir para las riquezas es de que es desgastante y también es hueco, es vacío. ¿Por qué es desgastante? Bueno, vivimos preocupados de acumular más y más. Cualquiera que toca tu dinero se vuelve tu enemigo. Yo he visto personas que en cuanto sospechan que alguien tocó su dinero, se enojan. Y dicen, puedes meterte con muchas cosas, pero con mi dinero no, porque yo he trabajado años por este dinero. Entonces, esa mentalidad es dañina y afecta mucho. Cuando te preocupas tanto por el dinero, pierdes la oportunidad de ser generoso. Muchas veces hay personas que son grandemente bendecidas por Dios y que utilizan esas riquezas para buenas cosas. Son personas que a lo mejor dan muchas misiones. Son personas que siempre están en la obra sirviendo y siendo generosos y dando. Pero muchas veces las riquezas hacen que las personas se vuelvan egoístas, personas que quieren acaparar y acaparar más. Hay que ser muy peligroso con eso. Hay que ser muy cuidadoso con ese peligro. Y como les decía, muchas veces pensamos que con mucho dinero las cosas se solucionarían. He conversado con tantas personas durante esta semana y muchas me dicen que la situación económica está muy mala. Yo converso con muchas personas. Conocimos a una señora que era dueña de un kiosco y lo tuvo que vender. Conversaba con un taxista y me decía lo caro que estaba todo, los repuestos. Hablé con muchas personas durante esta semana y todos estaban de acuerdo en lo mismo, la cosa está mal. Y a veces pensamos, si tuviera más dinero se soluciona todo. Y una persona una vez les pasó algo así. Hay una persona que es bien conocida, si buscan su noticia van a poder aprender o escuchar de su vida. Se llamaba Mikey Carroll, no sé si se pronuncia así. Él era una persona que trabajaba en la basura. Y con 19 años, en el año 2002, recibió 11 millones de euros porque se ganó la lotería. Entonces imagínense, 11 millones de euros, eso es mucha plata. De hecho, en esa época debe haber sido mucha más plata de la que es ahora, porque eso fue hace ya 11 años. Y él lo gastó en drogas, lujos, en lujuria y dentro de creo que por lo que pude leer, 8 años, terminó recogiendo basura de nuevo. Entonces, muchas veces el dinero que llega fácil también se va fácil. Quizás podríamos pensar, viendo en lo complicado que es vivir con dinero, podríamos pensar, Nacho, pero si yo en vez de enfocarme por el dinero, empiezo a enfocarme a vivir para Cristo. Igual es difícil. O sea, tú me dices que vivir para el dinero es difícil, pero si vivo para Cristo también es difícil. Pero por último, si viviera para el dinero tengo plata. Pero la diferencia es que si tú vives para el dinero, todo lo que hiciste fue en vano. Todo lo que hiciste fue en vano. Y eso lo vemos al final de la parábola. Volvamos al versículo 20. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, todo lo que juntó para poder tener una larga y cómoda vida, se fue porque esa misma noche iba a morir. Entonces, quizás
podrías pensar eso. No, pero quizás si vivo para la riqueza va a ser difícil, pero mi estilo de vida y los lujos que me voy a poder comprar. Pero la diferencia es de que el vivir para Cristo no es vacío. Vale la pena. Cuando tú llegues al final de tu vida cristiana, con todas las luchas y bendiciones que eso conlleva, vas a poder decir, realmente valió la pena. Pero cuando el hombre rico muera con todas sus riquezas, va a decir, ¿y de qué me sirve esto? Si esa persona no creyó en Cristo y tenga que estar frente a Dios y tenga que ir al infierno por las cosas que ha hecho, por los pecados que ha cometido, entonces de nada le van a servir sus riquezas. Es importante, y por ejemplo hay capítulos que hablan acerca de cómo el servicio para Dios vale la pena. No vamos a buscarlo, pero si nosotros leemos Hebreos 11, siempre decimos, es el capítulo de la fe. ¿Pero por qué la fe? Todos esos personajes que se mencionan son personas que sufrieron dificultades en el Antiguo Testamento, pero a pesar de eso prefirieron seguir a Cristo. A pesar de eso prefirieron servir a Dios. Por ejemplo, el versículo donde se menciona a Moisés, nos dice que Moisés no estimó los deleites temporales del pecado. Entonces, todas esas personas que podemos encontrar en Hebreos 11 son personas que a pesar de las malas circunstancias decidieron seguir a Cristo en vez de seguir a las riquezas, al mundo, a las comodidades o a lo que nosotros podríamos pensar que es lo mejor. Es sin propósito vivir por las riquezas. Acompáñenme a Eclesiastés. Por favor, Eclesiastés capítulo 5. No pierdan así su lugar en Lucas, yo lo había perdido. Lo voy a guardar de nuevo. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentarán los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Nuevamente este versículo muestra que la acumulación de riquezas es vanidad, es decir, es hueco, es vacío, no tiene propósito. Si nosotros leemos el libro de Eclesiastés completo, llegamos a la conclusión de que una vida sin Dios es una vida sin propósito, una vida vacía. Y el acumular las riquezas, el tener una vida cómoda, llena de lujos, no es una excepción. Si tu preocupación es vivir por el dinero, tu vida no tiene sentido. No es cómoda. Y es más, el versículo 12 lo recalca, que al rico no le deja dormir la abundancia. Es decir, tu vida va a ser difícil, pero a diferencia de una vida por Cristo que puede ser complicada, no va a tener ningún propósito ni ninguna razón de ser. Volvamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 12. Me gustaría mencionar un versículo que no quería que buscáramos. En Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La abundancia del dinero genuinamente es desgastante y no vale la pena. Volviendo a Lucas, habíamos leído la parábola hasta el versículo 21 de Lucas 12. Vamos a seguir leyendo en el 22. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Entonces le está diciendo, todo lo que hacemos en esta vida va más allá de lo que vistes, o de lo que comes, o de lo que llevas a la mesa, y nos dice, no nos afanemos. A veces cuando leemos esta parte en Lucas, nos olvidamos de que dice por tanto. O sea, nos estaba dando una enseñanza, la parábola que dio Jesús, y de acuerdo con esa parábola nos dice, por lo tanto, con lo que te acabo de decir. El versículo 24 dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún
lo que es menos. ¿Por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la instrucción de acuerdo con el acumular las riquezas, con el dinero? ¿Qué debo hacer con eso? Dios te está diciendo, no te afanes. Para Dios somos tan especiales, tan especiales. A veces la gente que no es creyente se deprime un poco al poder aprender un poquito acerca de cómo funciona el espacio exterior. Se deprime al ver que el universo es tan grande, que nosotros vivimos en un planeta de muchos de millones de planetas, etcétera, etcétera, y se deprimen. Pero a mí me deja aún más tranquilo pensar de que de toda la creación de Dios, nosotros fuimos muy especiales. Acompáñenme, sin perder su lugar en Lucas, a Génesis. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 tenemos todo lo que es la creación. Dios crea los cielos y la tierra, crea las aguas, crea los animales. Y la ciencia hoy en día cree que nosotros venimos de los animales. Pero la Biblia nos enseña, en Génesis 1:26, que después de haber creado los animales, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios crea a los animales, crea a las aves de los cielos, a los animales que están en el océano, y aparte de eso, aparte de todos los hitos de la creación que hizo, se dio un tiempo para crear aparte al hombre. Y aparte, no solo de crearlo aparte, sino que de decir, vamos a hacerlo a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es maravilloso. La vida humana es especial para Dios. Dios se dio el tiempo de decir, te voy a hacer diferente. Y no solo te voy a hacer diferente, sino que te voy a dar un rol de liderazgo. Tú te vas a señorear de todos los animales y de todos los seres que hay en la tierra. A Dios le importamos tanto que desde el vientre nos formó. Y cada uno es especial y único. No tienen que buscarlo, pero en Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando uno aprende un poquito acerca de, siempre se ve como en tercero o cuarto medio, acerca de la genética, cómo funciona que aparezca un nuevo ser. Las probabilidades son tan bajas, hay tanto material genético para poder nacer, pero de que nosotros nazcamos es un milagro. Que nosotros seamos quienes somos ahora nosotros es un milagro. Y Dios desde las entrañas nos formó. Por eso a veces siempre me pone triste pensar que en Puerto Aysén hay personas que piensan en el suicidio. ¿Por qué? Porque Dios se preocupó tanto de que él o ella que estaba pensando en esas cosas naciera y viniera a este mundo. Dios se preocupó tanto también por el mundo que preparó un plan perfecto para poder salvarlo. Envió a su Hijo para morir por los pecadores y derramó su sangre por nosotros. Acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿le importamos realmente a Dios? Sí, le importamos. Le importamos al punto en que Él
preparó un plan perfecto para la humanidad. No solo nos creó, no solo caminó con Adán y Eva, no solo les dio el libre albedrío para que le pudieran amar voluntariamente y obedecerle voluntariamente, sino que aparte de eso, les dio un plan redentor por si pecaban. Pensando en el pecado de ellos, Dios pensó en Cristo y en el sacrificio perfecto de su muerte para que todo aquel que cree pueda tener vida eterna. Y es maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos pensando en eso? Volvamos nuevamente a Lucas capítulo 12. Nosotros vemos de que los cuervos tienen comida, ellos no siembran ni ciegan. Y yo realmente me veo sorprendido en los métodos que tiene el ser humano para preparar comida, para estar preparado para los inviernos. Están todos los graneros, cómo funciona la agricultura es increíble. Y en la región a veces nos cegamos un poquito porque no está tan avanzada la agricultura. Pero si uno ve países más desarrollados, tienen unas máquinas increíbles que trabajan en los campos. Cómo funciona la ganadería también en países grandes es sorprendente. Pero los cuervos y las aves no tienen nada de eso y nunca les falta comida. Y es porque Dios se preocupa de que ellos tengan comida, de que esos pajaritos tengan comida. Y si Dios se preocupa por ellos, ¿cuánto más nosotros? Pero no solo eso, vamos a ver el versículo 25, dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Este versículo es muy humillante. Te está diciendo, pero por más que te esfuerces, ¿puedes añadir, aunque sea 1 centímetro, 2 centímetros a tu estatura? No, no puedes. Y la estatura ni siquiera es fundamental. Algunos somos bajitos, otros somos normales, otros somos más altos. Pero es irrelevante y ni siquiera podemos controlar eso. Y es una interesante ilustración de cómo Dios tiene el control de las cosas y no nosotros. Es cierto de que como sobre todo los varones del hogar, los padres de familia, tienen el control de las finanzas, ellos tienen que ser buenos administradores de las finanzas. Sin embargo, aún siendo el mejor administrador de todas las finanzas, nunca vas a poder tener el control de todo lo que pasa. Nunca vas a poder tener el control de todo lo que pasa. Quedan cosas siempre fuera del alcance. Entonces, si tú tratas de controlar la situación financiera solamente por tu cuenta y por tus medios, vas a fracasar, porque hay cosas que están fuera de tu alcance. Pero si tú las entregas a Dios, quien es el que provee por las aves, entonces, genuinamente puedes tener tranquilidad. Aquí tenía anotado unos apuntes. Cuanto más los problemas nos quitan el sueño, la seguridad que otorga una vida repleta de confianza en el Señor no tiene precio. Es importante tener esa confianza plena de que Dios tiene el control de las cosas. ¿Qué podemos hacer entonces para no caer en el problema de afanarnos? ¿Qué podemos hacer para no estar preocupados? Porque una cosa es ser responsable y otra cosa es no poder dormir y no poder saber qué hacer y estar nervioso y estar intranquilo, estar lo que significa afanado. Una de las cosas que podemos hacer es lo que dice este versículo, genuinamente confiar en Dios. Yo esta semana pude conversar con un hermano acerca de esto mismo. Y él me comentaba cómo les había sido difícil confiar en Dios. Cómo no es fácil confiar en Dios. Pero que ahora que lo había podido hacer, Dios había provisto de maneras milagrosas. Genuinamente dinero que ellos no pensaban que jamás, no sabían que tenían ese dinero, aparecía de la nada para proveer de manera justa para las cosas que necesitaban. Y una de las cosas que me dijo fue, es difícil, pero no nos falta nada y estamos felices. Esa es otra clave, el estar feliz, el estar agradecido. Debemos ser capaces de estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Acompáñenme a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Es imposible no hablar de esto sin ir a Filipenses. Filipenses capítulo 4, el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí estaba hablando de la ofrenda misionera de los filipenses. Por eso algunas Biblias, como les decía, a veces tienen títulos, no son inspiradas por Dios, pero sí nos ayudan a veces a ver de qué está hablando. Y aquí está diciendo la dádiva a los filipenses, la ofrenda que los filipenses daban a Pablo. Entonces después en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es conocidísimo. Yo no he visto estadísticas, pero yo creo que puede ser probablemente el versículo más tatuado. No sé, yo creo, porque es un versículo que suena bonito, ¿cierto? Si lo agarramos así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un basquetbolista que se llama Stephen Curry y él lo tiene en su zapatilla, Filipenses 4:3. Pero muchas veces malinterpretamos el versículo y pensamos de que se refiere a todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor en el gimnasio levantando una pesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no se refiere a eso. Se refiere a que yo puedo soportar cualquier situación porque estoy contento, porque estoy en Cristo. A eso se refiere. Y estaba hablando de las situaciones económicas. Entonces Pablo había vivido situaciones de abundancia. Yo me imagino que al haber sido en su momento un fariseo, un romano de nacimiento, debe haber tenido una buena situación en algún momento. Pero también padeció necesidad y eso lo podemos ver en las Escrituras. Y él vivía contento. Para poder vivir contento, una palabra muy importante es la gratitud. Debemos ser agradecidos con las cosas que Dios nos da. Es algo con lo que yo personalmente a veces lucho. A veces me cuesta dar gracias por las cosas que tengo. La gratitud transforma lo que tienes en suficiente. Y eso es importante tenerlo claro. Si tú eres agradecido, lo que tienes es suficiente. No necesitas más. Si tú genuinamente tienes lo que necesitas, pero crees que necesitas más, hay un problema de ingratitud. Yo les hago la pregunta, ¿acaso pensamos o creemos de que las reservas de Dios no son suficientes? Dios es el creador. Hace unos días, creo que 1 o 2 días, me apareció un podcast que era un debate acerca de la existencia o no de Dios y cosas así. Y gente ponía en duda la omnipotencia y hablaba de algunas cosas interesantes, pero nosotros creemos en un Dios omnipotente, que todo lo puede hacer. Creemos en un Dios creador, que Él es creador y dueño de todo. Entonces, Él puede quedarse corto contigo y decir, para Nacho este mes no me alcanzó, va a tener que pasar hambre porque no me alcanzó para Nacho. No, eso no puede pasar con un Dios así. ¿O acaso Dios, que es omnisciente, puede decir, se me equivocaron los cálculos, no va a alcanzar para Nacho este mes? Error mío, lo siento. No, Dios no se puede equivocar de esa manera. Debemos aprender a alejarnos del amor a las riquezas o no vamos a poder ser siervos eficientes. La Biblia nos habla de que nosotros no podemos servir a 2 señores. Entonces, una cosa, nuevamente, es entender de que el dinero es una herramienta necesaria para poder vivir en el día a día. Porque con esto no estoy diciendo de que dejen de trabajar. Por supuesto que no. Porque si no, ¿cómo van a pagar las cuentas? Yo lo tengo perfectamente claro. Sin embargo, si nosotros vivimos con el objetivo de puramente ganar cada vez más dinero, no podemos servir a Dios eficientemente. Justo antes de entrar acá, hermano Juan me preguntaba acerca de qué iba a predicar. Y hablábamos de esto y es interesante la actitud que tuvo Zaqueo. Zaqueo, cuando fue confrontado por Jesús, él sabía lo que hacía. Él era un cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos muchas veces cobraban más para quedarse ellos. Entonces él era alguien adinerado. Pero él tiene un arrepentimiento genuino. Él recibe a Jesús en su casa y él dice que a cualquier persona a la que haya defraudado le iba a pagar por 4, le iba a cuadruplicar lo que le debía. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer cosas así. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que hemos hecho, de que a lo mejor nos hemos preocupado demasiado por el dinero y ser capaces de entregar con tal de poder servir a Jesús, con tal de poder recibirlo en nuestra casa. Entonces les dejo ese desafío, hermanos. Quisiera que me acompañaran orando. Padre Celestial, doy muchas